Saludos cordiales, estimados estudiantes. En la oportunidad de la clase que estuvimos viendo en el miércoles recién pasado, hablábamos acerca de las fuentes del derecho laboral y decíamos que dentro de las fuentes del derecho laboral tenemos, es decir, o hablamos prácticamente del origen, de dónde es que nace ese derecho laboral. Y dentro de estas fuentes hablábamos, si usted recordará, de la Constitución como fuente primaria, luego de los tratados internacionales en ese orden. Posterior hablábamos acerca de las leyes vigentes, luego después de las leyes vigentes estábamos pues viendo por ahí como lo son los tratados internacionales como tal. En este sentido, entonces, vamos a darle seguimiento a lo que son las fuentes del derecho laboral, y dentro de estas fuentes del derecho laboral, bueno, hablando de los tratados, habíamos hablado de los diferentes convenios que se habían suscrito, es decir, por El Salvador, juntamente con otros países, de tal manera de que eran estados pues que se habían adherido a esas condiciones de ley, de tal manera pues de que los convenios venían a establecer ese tipo de relación, no solamente laboral nacional, sino que una relación laboral de derecho internacional. Eso fue lo que vimos con relación a los tratados. Luego hablábamos de la ley, por ejemplo, como una fuente formal, que es preponderante en el derecho de trabajo, es decir, porque la ley le pone un imperativo a ese principio de legalidad que exige ese rango para la regulación de la materia de trabajo. Entonces la ley como fuente de derecho laboral está precisamente basada en esa legalidad, en ese principio de legalidad, de tal manera pues de que tanto el patrono como el trabajador, tomando de base las disposiciones de ley, deben de sujetarse a la marcha de lo que es esa relación patrono-laboral en el trabajo. Y en ese sentido, entonces, como tal, la ley ha venido a establecer esos parámetros procesales y conductuales con relación al derecho laboral, de cómo es que las partes intervinientes, en este caso trabajador y patrono, van a desarrollarse cada una de ellas con relación al establecimiento de los derechos que corresponde, de tal modo de que la ley viene pues a establecer ese rango de legalidad, que se cumpla el debido proceso laboral como tal, que se cumpla también aquellas prestaciones o derechos que corresponden a los trabajadores. Eso viene fundamentalmente a establecer la ley como tal. Por consiguiente, también vamos a hablar en esta oportunidad como fuentes del derecho laboral de los reglamentos. Los reglamentos son definidos por este tratadista que se llama Sáenz de Bujanda. Este tratadista dice que los reglamentos es toda disposición jurídica, de carácter general, dictada por la administración pública con valor subordinado a la ley. Esto que dice Sáenz de Bujanda, así de forma general, es precisamente ese conjunto de disposiciones jurídicas, pero bien generalizados, que los dicta o los emana la administración pública con valor subordinado a la ley, debajo de la ley. Entonces se definen, ya entrando en lo que es un reglamento de trabajo, vamos a definirlo en una forma limitada a lo que es el trabajo. ¿Por qué? Porque estos son cuerpos normativos que son de carácter general, que normalmente nacen del Ejecutivo, del órgano ejecutivo, y estos precisamente vienen a regular la ejecución de las leyes.
Pero si nosotros hablamos ya más detenidamente en lo que es la materia que nos compete, entonces el reglamento interno de trabajo, vamos a decir que es aquel que se integra propiamente del análisis de las fuentes del derecho de trabajo. ¿Ok? El reglamento interno de trabajo se integra propiamente del análisis de las fuentes del derecho de trabajo. Y este reglamento interno de trabajo es un conjunto normativo que emana del empresario, ya que el empresario regula el funcionamiento interno de la empresa en sus diversos aspectos. Yo soy el dueño de la empresa, yo soy el funcionario, yo voy a contratar personas. Pero entonces yo como empresario tengo que hacer mi reglamento interno. Entonces este reglamento interno lo estoy haciendo porque es una fuente del derecho laboral. Y en este reglamento interno se va a contener todo lo que son las normas, el conjunto de normas que como empresario voy a establecer para el desarrollo de las labores. Lógicamente estos reglamentos no están sobre la ley, sino debajo de la ley. Es decir, que ese reglamento no debe de contradecir lo que la ley establece como tal. Eso es una de las características que tiene el reglamento, ¿verdad? Luego, si hablamos, por ejemplo, de otro de los tratadistas, como lo es Reprecht. Reprecht dice que el reglamento es un conjunto ordenado de normas, es un conjunto ordenado de normas laborales que se dictan por el empresario, sin intervención de los trabajadores, pero que lleva como finalidad el ordenamiento del régimen interno de un establecimiento como tal. Eso es lo que dice Reprecht en relación a la definición de lo que es un reglamento de trabajo. Entonces, ese reglamento interno de trabajo es igual al que el contrato colectivo de trabajo, ¿verdad?, se establece dentro de las empresas, ya que el objetivo de ese reglamento interno de trabajo es regular en qué deben de desarrollarse las labores de la empresa. Es decir, que el reglamento interno de trabajo le va a describir un poquito más con relación a la forma de irse desarrollando el trabajo como tal. Las actividades de forma más específica que se van a desarrollar en la empresa, ¿verdad? Entonces, el reglamento también va a contener un cierto orden, ¿verdad?, de disciplinas con mira a que el trabajador sea eficaz para evitar algunos problemas relacionados con la ejecución directa del trabajo y que por consiguiente el reglamento interno le va a venir como específicamente a indicar cuáles son atribuciones, su forma del trabajo que va a desarrollar, en qué consiste, que ya es como una descripción prácticamente de toda la actividad laboral de esa empresa en particular, ¿verdad? Entonces, repito, el reglamento viene a establecer un cierto orden de disciplina de toda la actividad que se va a desarrollar en el trabajo como tal. Entonces, el reglamento interno de trabajo casi se podría decir que a quien favorece es más al trabajador. Entre nosotros está regulado en el título cuarto del libro 2, artículo 302 y siguientes del Código de Trabajo. Ahí lo vamos a encontrar y lo vamos a ver un poquito más adelante. En este sentido, la ley, en este apartado, es decir, en el título cuarto del libro segundo, y más específicamente en el artículo 302 y siguientes del Código de Trabajo, ahí vamos a encontrar base, en esa parte de la ley, vamos a encontrar base para el desarrollo de la ley sobre el reglamento, es decir, qué dice la ley con respecto al reglamento, qué es lo que la ley permite con respecto al reglamento, qué es lo que la ley no puede permitir, porque ahí se regula prácticamente cómo se va a formalizar el reglamento, qué es lo que debe de contener el reglamento,
De tal manera de que en ese capítulo, pues, que tiene como base el desarrollo de la ley misma sobre ese reglamento interno de trabajo, ¿verdad?, que puede ser útil, ya sea en empresas, en establecimientos comerciales o establecimientos industriales. Esta es una forma de regulación, bueno, ahí se habla del contrato colectivo de trabajo. Esta es una forma de regulación colectiva de trabajo y por eso está considerado en lo correspondiente, y ahí está precisamente en ese apartado de lo que es el derecho colectivo de trabajo. Entre nosotros hay obligación en las empresas, porque así lo establece la ley, de hacer un reglamento interno, ¿ya?, siempre que los empleados que tenga esa empresa pasen de 10 el número de empleados. Entonces, si una empresa ya tiene 10 o más empleados a su cargo, esta empresa está obligada a hacer un reglamento interno de trabajo, ¿sí? Entonces, en el caso nuestro, la particularidad que se da con relación a ese reglamento interno de trabajo es que quien lo hace, quien lo elabora, es el patrón y lo somete a la aprobación de las autoridades de trabajo. Así lo dice el artículo 302 del Código de Trabajo. Porque el patrón está obligado a elaborar el reglamento interno de trabajo, pero no es lo que al patrón no se le ocurra. Bueno, yo en mi reglamento voy a poner esto y esto y esto a mi favor. Todo lo que el patrono plasme en el reglamento interno de trabajo tiene que, de conformidad al artículo 302 del Código de Trabajo, someterlo a aprobación a las autoridades de trabajo. ¿Para qué? Para que las autoridades de trabajo lo revisen, que no vaya a contradecir la ley, que no vaya a contradecir, por ejemplo, los convenios, que no vaya a contradecir la misma Constitución, que no vaya a contradecir derechos, que no vaya a violentar o a vulnerar derechos y principios de los trabajadores, que lo que el reglamento interno diga es exactamente la descripción de los requerimientos, las formalidades, disciplinas y formas de trabajo de dicha empresa, sin violentar algún principio o derecho de los trabajadores. Eso es bien importante y por esa razón es que cuando el patrono elabora el contrato, el reglamento interno de trabajo, debe de elaborarlo de tal modo que el contenido no vaya a vulnerar derechos ya establecidos en la ley. ¿Debe de haber un reglamento? Sí, debería haber, claro que sí, pero que ese reglamento se apegue a los derechos de los trabajadores, que no vaya a afectar sus derechos. Entonces los reglamentos estamos diciendo que son fuente del derecho laboral. ¿Por qué? Porque si se viola ese reglamento, el patrono o el trabajador puede inmediatamente, por medio de ese reglamento también, poder demandar. Por eso es una fuente del derecho laboral, ¿verdad? Sin embargo, acá en nuestro país es el patrono quien lo elabora y el Ministerio de Trabajo es quien lo revisa para aprobarlo o no. Pero no es así en todas partes, pues ya que en otros países se adopta el sistema de que los trabajadores intervienen en la elaboración del reglamento interno de trabajo. Eso es en otros países donde los trabajadores y el patrono se sientan y comparten lluvia de ideas para ir estableciendo dentro del reglamento interno de trabajo aquellas disciplinas a las que se van a someter, ¿verdad? Entonces, por igual parte, ya sea patrono y trabajador, arman, hacen, crean el reglamento interno de trabajo, ¿verdad? Y por consiguiente sale un producto que ha sido elaborado por ambas partes. Así como se elabora el contrato colectivo. En nuestro país, el contrato colectivo de trabajo se presenta y se discute con el patrono y el patrono con los trabajadores. Eso se hace en el contrato colectivo de trabajo, ¿sí? En el artículo 304 del Código de Trabajo, ahí se establece, ahí dice, de que se encamina pues en cuanto a cuál debe ser el contenido del reglamento.
Es decir, ya dije hace un momento que el reglamento no se va a hacer al arbitrio del patrono, porque no puede dañar o vulnerar derechos de los trabajadores. Por consiguiente, el artículo 304 del Código de Trabajo dice cuál debe ser el contenido del reglamento. Y dentro de ese contenido dice así, en el artículo 304, que debe de tener el horario, horas para comida, labores que no deben ejecutar las mujeres y los menores, etc. Entonces, como ve, el reglamento viene a describir un poquito más a profundidad lo relacionado a la forma de desarrollar esas labores para una empresa determinada. Ya que, por ejemplo, ahí está el horario, ahí se explica, eso no lo dice la ley. La ley allá solo dice que son 8 horas laborales, el Código de Trabajo. Pero, ¿qué horarios? Eso ya se desarrolla directamente, especialmente para esa empresa determinada, en el reglamento interno de trabajo. Ahí dice que usted va a entrar a las 7 o va a entrar a las 8, va a salir a las 4 o va a salir a las 5, cuánto tiempo tiene a mediodía para ingerir sus alimentos, por ejemplo, cuáles deberán de ser las actividades que van a ejecutar las mujeres, los hombres, los niños, toda esa situación, uniformes, y así se especifica en el reglamento interno de trabajo una actividad más formal, una actividad más específica en cada uno de los trabajadores, ¿verdad? Fíjese que es importante entre el contenido del reglamento interno de trabajo y el del contrato colectivo de trabajo. Es bien importante entre estos que el contenido sea, es decir, no vaya a causar choque entre una disposición y otra. Es bien importante porque ambas cosas deben de concatenarse, deben de armonizarse, porque el fin que persigue el reglamento interno y el contrato colectivo de trabajo es que se evite actividades que vayan en contra de los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, busca como objetivo, ¿verdad?, que haya mejoramiento en las condiciones de los trabajadores de forma general. Eso es lo que va a buscar toda disposición legal. Por ejemplo, hablamos de la Constitución como fuente del derecho, los tratados, la ley, los reglamentos internos de trabajo, el contrato colectivo de trabajo. Todos estos cuerpos de ley tienden a llevar una misma o un mismo objetivo, el cual va a ser que no dañe las condiciones laborales. Al contrario, todo esto debe de llevar la búsqueda del mejoramiento de las condiciones generales, ¿ok?, que debe de tener cada uno de las disposiciones como tal, ¿verdad? Entonces, resulta de que el reglamento interno de trabajo debe de buscar ese mejoramiento hacia los trabajadores, ¿verdad? Ahora, si hablamos específicamente del reglamento interno de trabajo, ¿verdad?, acordémonos de que tiene por objeto, ¿no?, donde las condiciones de los trabajadores deben de ser de lo mejor, aunque no se puede lograr pues en forma directa o total, llamémosle así, pero sí en un buen porcentaje debe de mantenerse realmente esa búsqueda de las condiciones laborales de cada uno de los trabajadores. Esto es bien interesante. Fíjese que antes existía una práctica en el Departamento Nacional de Trabajo y parecía como que esa práctica fuese equivocada, porque se obligaba a que se le pusiera en los reglamentos las prestaciones a que tenían los obreros derecho. Pero esto no es de la esencia del reglamento. Y le voy a explicar por qué. En el reglamento no se puede comprometer prestaciones si no es un desarrollo de actividades nada más, descripción más sintética, más simplística de las actividades. Pero no, antes se pedía de que ahí se establecieran en esos reglamentos las prestaciones. No es necesario,
porque para eso existe el contrato colectivo de trabajo, por ejemplo, además de las prestaciones que la ley por su naturaleza está ofreciendo. Es decir, desde la Constitución, desde los tratados internacionales, los convenios, desde la ley, los reglamentos, estos todos vienen a buscar prestaciones, no a dañar. Entonces el reglamento no es precisamente para poner esas prestaciones, sino para describir las actividades a las cuales deben de sujetarse los trabajadores, ¿verdad? Entonces, no era esencia, pues, de colocar las prestaciones dentro de un reglamento interno de trabajo. Si nosotros vemos en la actualidad, que lo vamos a ver, un reglamento interno de trabajo ya trae otro tipo de situaciones que van apuntando a describir una actividad como tal, una disciplina como tal, un comportamiento como tal, ¿verdad? Entonces, aquí pues se va a aplicar siempre la preferencia hacia el trabajador, ¿sí? Lo que se lograba con ello era pues únicamente la elaboración de un reglamento más largo, que no había necesidad, porque por eso está el contrato colectivo, donde ahí sí se establecen algunas prestaciones de ley como tal. En este sentido, ahí se describen, pues, que a diferencia del reglamento interno de trabajo, en el contrato colectivo de trabajo, sí, ahí sí, hay que describir y hablar acerca de esas prestaciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque en esa materia de reglamentos lo más importante es el asunto del régimen disciplinario. No es tan importante el asunto pues, de las prestaciones, porque las prestaciones se ven, como repito, dentro de un contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Ahora, los patronos tienen la facultad desde amonestar al trabajador, lo pueden hasta destituir, lógicamente, dependiendo de la falta que cometa, pues, porque tampoco el trabajador va a ser perenne, estable y que sea un mal trabajador, no, vea, eso viene también a través del reglamento a proteger de que el patrono se resguarde también del tipo de empleados que pueden afectar la marcha de su empresa, ¿verdad? Por eso es de que los patronos tienen esa facultad. ¿Hay despidos? Sí, claro que sí, los pueden destituir. Si es el despido atribuible al trabajador por una falta, entonces no es responsabilidad del patrono. Pero si el patrono lo destituye sin ninguna falta que la ley establece, el patrono tiene que responder mediante una indemnización, ¿verdad? Entonces, aquí es donde entra en juego pues la parte patronal y la parte del trabajador, ¿verdad? De tal modo de que tanto en El Salvador como en otros países la ley nacional como internacional establece límites para evitar abusos de parte del patrón y por consiguiente también por parte del trabajador. Así es que aquí vemos pues a través de cada uno de estos apartados que hemos estado viendo, la importancia de estas fuentes del derecho. Es importante la Constitución, claro, porque esa es la que ordena que hay que crear las demás leyes. Es importante los tratados internacionales, los convenios, porque El Salvador entra en juego con otros países y está obligado El Salvador a respetar. Aquí no se pueden violentar los derechos laborales. Tiene que respetar porque hay países que están poniendo la mira en nosotros. Que nosotros tenemos que caminar conforme al resto de países en la mejora de los trabajadores. Entonces, la Constitución dice que hay que crear las leyes. Ahí está la ley, por ejemplo, el Código de Trabajo y otras leyes afines, que ya la ley ya viene como a describir, ¿verdad? Que quien falla por este lado o quien falla por el otro lado, se crean los tribunales de lo laboral, los jueces de trabajo van a dirimir este tipo de conflictos, si hay una falta por parte del trabajador o una falta por parte del empleador o del patrón. Y así vamos caminando en ese orden de leyes, porque de ahí entra lo que acabamos de estar viendo, los reglamentos.
Que repito, el reglamento es el que describe más bien las actividades que se van a desarrollar dentro de una empresa. Más bien, el reglamento también describe situaciones más de disciplina en la forma de trabajo, orientación en la forma de trabajo. Eso es lo que describe lo que es el reglamento interno de trabajo. ¿Ok? Y ahí hemos hablado un poquito, que sí valía la pena hacerlo, de los contratos colectivos de trabajo, porque ya esa es otra cosa. En los contratos colectivos de trabajo se fundamenta más que todo condiciones por un lado, prestaciones por el otro. ¿Sí? Entonces, todas estas fuentes del derecho laboral son bien importantes porque le dan ese soporte técnico jurídico de tal manera de que el patrono no vaya a cometer abusos y por el otro lado el trabajador tampoco vaya a abusar como tal. Todo en el orden de ley que debe de hacerse, ¿verdad? Esta es la clase de este día. Posterior a esto, pues el foro. Entremos al foro. Si hay algunas consultas, hagámoslas en el foro. Y yo también les pongo por ahí unos 2 que 3 temas para que ustedes los maneje ahí, los comentemos, los respondamos en relación al tema que hemos tratado este día. Así que vámonos también preparando porque por ahí vamos a tener que conseguir un reglamento interno de trabajo, de tal manera de que ese reglamento interno de trabajo lo conozcamos nosotros, qué es lo que lleva, cómo debe de hacerse y todo eso. ¿Ok? Así que gracias, estudiantes. Nos vemos el próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde. Un gusto, cuídense.